Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. No sé cómo acabaremos esta entrevista, si como amigos, enemigos, como aliados. Ya veremos. A ver cómo te Ya portas. veremos. Bueno, yo creo que lo mejor es que empieces explicándonos qué es un bot, ¿no? Que está tan de moda últimamente y que la gente pueda entender qué es. Vale, bueno, un robot es básicamente un software con más o menos inteligencia que realiza una tarea que solía realizar un humano. ¿Y qué diferencia hay entre la empresa, tu empresa narrativa, a otros bots? Bueno, nosotros nos especializamos en escribir artículos largos, noticias, para medios de comunicación y bueno, empresas de e-commerce y demás. Entonces, la mayoría de bots hoy en día se enfocan mucho en la comunicación uno a uno, tipo chat, ¿no? Y nosotros nos especializamos en desarrollar long formats, ¿no? Formatos largos para noticias. Y la tecnología que utiliza narrativa, la inteligencia artificial, que tengo entendido que se llama Gabriel. Gabriel, eso es. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué Gabriel? Gabriel es el nombre que se le dio a la primera máquina de escribir eléctrica que se desarrolló en Alemania, de hecho. Entonces buscamos un paralelismo ahí. ¿Y cuál es su método de trabajo? Es decir, ¿toma ejemplos de otras noticias? ¿Con qué rapidez trabaja? Bueno, primero aprende de los datos, sobre un dominio, por ejemplo fútbol, y entonces alimentándole con muchos datos, pues aprende a identificar qué datos son los más relevantes, pues como es lógico, los goles, los cambios y demás, ¿no? Luego la entrenas con ejemplos de artículos escritos y de ahí extrae, digamos, el conocimiento de cómo escribir. Y la última parte es juntarlo, ¿no? Juntar la parte de los datos con la parte del conocimiento de cómo escribir y generar las historias. ¿Y Gabriel ofrece información o ofrece datos? No, los datos son el lenguaje de las máquinas, nosotros no somos máquinas, entonces lo que hace Gabriel es transformar esos datos en información. Y bueno, estábamos hablando antes fuera de cámara que trabajáis en varios países. Sí. Por lo tanto, yo creo que conocéis un poco cómo puede funcionar el periodismo en otros países también. ¿Dónde te has encontrado, en qué país, que sea más reticente a utilizar este tipo de tecnologías? Bueno, en general en Europa y en particular en Alemania y hace unos años en España, pero cada vez menos. Pero en Alemania, sobre todo, donde más resistencia vemos. Y el motivo principal es porque, bueno, aún no ven la necesidad, no tienen una necesidad tan imperiosa como aquí, ¿no? Porque en España, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a contar? La crisis que hay en el sector. Entonces están buscando opciones para intentar obtener más contenido, mejorar la productividad y los ingresos. Y esa urgencia aún no está en Alemania, no ha llegado, en el mundo media, y creo que a veces la necesidad, en los momentos de crisis, pues salen nuevas ideas, ¿no? Y eso es lo que está pasando en España. Creo recordar que AP y Reuters fueron de las primeras agencias de noticias que empezaron a emplear inteligencia artificial, sobre todo con informaciones deportivas. Bueno, sí, AP fue la primera, pero no usaban inteligencia artificial, pero sí que usaban un sistema parecido. Tecnológico, ¿no? Tecnológico para generar noticias. Y, eso sí. y también me suena que en los últimos Juegos Olímpicos, el Washington Post también utilizó este tipo de tecnología para hacer la cobertura de los Juegos. ¿Por qué el deporte como exploración y explotación de esta inteligencia artificial? Bueno, primero hay un gran interés, entonces hay un mercado. Y segundo, que hay muchísimos datos. Entonces estas tecnologías se basan en datos, la inteligencia artificial se basa en datos. Entonces en el deporte hay muchísimos datos disponibles en un formato que se puede usar y hay un mercado para esas noticias. Y por eso se empezó con deporte, pero bueno, también finanzas y otros sectores. Más allá de la comunicación, ¿qué peso crees que va a tener la inteligencia artificial en el mundo del deporte en el futuro? Yo creo que como en el mundo en general, creo que la inteligencia artificial pues va a solventar muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Es una nueva revolución, ¿no? La automatización de tareas, sobre todo, pues nos va a ayudar a solventar esos problemas endémicos que tenemos, ¿no? Pues falta de recursos, nos va a ayudar a mejorar nuestra eficiencia. Y un aspecto importante, nos va a ayudar a ser más humanos. Esto parece una contradicción, pero yo creo que las máquinas se van a hacer con las tareas que hacemos hoy en día
que son más mecánicas, ¿no? Y yo creo que el límite de las máquinas es que no son humanos, entonces hay cosas que no pueden hacer. Entonces yo creo que los humanos vamos a centrarnos mucho más en esas tareas humanas y vamos a dejarnos de tareas más mecánicas, ¿no? Imagínate un análisis que tengas que analizar muchos datos, ¿no? Pues eso se va a acabar, eso las máquinas lo van a hacer. Incluso conducir en ciertas carreteras, ¿no? Pues me puedo imaginar a la persona conduciendo un camión, una carretera recta durante 5 horas, ¿no? Todas esas cosas. Y en el deporte igual, deporte, análisis de partidos, análisis para hacer el scouting de nuevos jugadores, temas de audiencias, temas bueno, entrenamientos, ¿no? Eso sí que tengo entendido que a día de hoy se está usando mucho, ¿no? Para ver cómo mejorar la eficiencia de los jugadores. Entonces yo creo que es una revolución y está aquí. Claro, y esto, claro, si lo extrapolamos al periodismo, yo me imagino que eres consciente de que ahora mismo existe una duda muy razonable entre los profesionales, ¿no?, del periodismo, porque siempre ha sido una profesión en la que ha habido mucho intrusismo y en la que todavía hay intrusismo, pero tú entiendes que existe esta duda, es decir, este miedo de los periodistas a que nos pueda llegar a sustituir en un futuro muy próximo. Bueno, hay un miedo humano, no un miedo razonable, en mi opinión. Creo que es humano el tener miedo a cualquier amenaza, pero en realidad no es razonable. Es decir, con todos los medios con los que trabajamos, nadie ha perdido su trabajo, ¿no? Todo lo contrario, incluso se han contratado a personas, nosotros tenemos periodistas trabajando para nosotros para ayudarnos a mejorar la calidad de las narrativas de Gabriel, ¿no? Y bueno, yo lo entiendo, pero me imagino a los que construían coches hace 40 años, ¿no?, que de repente empezaron a entrar los robots y tendrían miedo, pero ahora nadie se plantea que no hagan parte de su trabajo, ¿no? ¿Detrás de cuántos contenidos crees de cada día que podemos leer cada día en los medios de comunicación digitales puede haber un bot? Bueno, si hablamos del contenido de principio a fin generado por un bot, bueno, nosotros hacemos en España unas 20.000 noticias a la semana, entonces la probabilidad de que alguien lea una de esas noticias es alta, pero yo creo que si no solo pensamos en eso, sino en herramientas que se utilizan actualmente en las redacciones, que usan inteligencia artificial y otras tecnologías, para la ayuda a la creación de esos contenidos o descubrir nuevos contenidos, yo creo que el porcentaje es altísimo. Ahí, recapacitando ahora lo que decías antes, que realmente la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no?, a ser más humanos, yo creo que hay una lectura que existe en el que sí, en medios más o menos pequeños, con pocos recursos, realmente sí que puede ayudar, ¿no?, porque puede ayudar a reorganizar las tareas que puede hacer cada periodista, puede ayudar a crecer su audiencia produciendo más noticias, pero en un medio denominado grande, donde realmente hay personal que pueda realizar esa labor y que se encarga ya de hoy de hacer esa labor, yo creo que ahí puede haber una duda, ¿no?, de realmente si puede ayudar o no. Bueno, o si realmente lo que hace a día de hoy la inteligencia artificial es, entre comillas, eliminar puestos de trabajo. De hecho yo creo que voy a un poco a disputar lo que has dicho. Yo creo que incluso en los medios de comunicación grandes, incluso en España, en la cobertura de ciertos eventos deportivos es escasa o inexistente. Simplemente la segunda división de fútbol en España, si vemos, digamos, los 4 o los 5 periódicos deportivos grandes en España, muchos de ellos no la cubren, ¿no? Muchos de ellos pues van lo tienen en la noticia de agencia. Pero si vas a segunda B, básicamente hoy en día pues lo cubren periódicos regionales o nosotros. Es decir, que sí que está ayudando, la inteligencia artificial está ayudando a empresas pequeñas y grandes a aumentar su contenido y sus audiencias. Me imagino también que todo depende del uso que se le dé, ¿no? Y al final siempre está en la gestión de la empresa, cómo quiere utilizarlo. Claro. Ir en contra de la inteligencia artificial y de empresas como Narrativa o como Gabriel, es ir en contra del progreso. Bueno, es en contra de la lógica. Yo creo que la lógica dice que todo lo que pueda hacer una máquina mejor que nosotros lo va a acabar haciendo. Pero hay una reflexión. Hace ya 20 y pico, 30 años, una máquina ya ganó al campeón del mundo de ajedrez, ¿no? Y desde entonces las máquinas siempre han ganado al ajedrez, ¿no? Pero el ajedrez no ha desaparecido. Yo creo que esto va a pasar igual en el periodismo. Va a haber muchas
muchas noticias generadas por máquinas, pero va a seguir existiendo el arte de humanos para humanos, que es lo que es la gran diferencia, y ahí va a estar el factor diferencial de los buenos y los malos periodistas, ¿no? Hay buenos y malos como en todas las profesiones, ¿no? Si el transcurso de la historia sigue su lógica, todo dice que poco a poco estas máquinas van a empezar a escribir cada vez mejor. Sí. Es decir, ahora escriben de una forma, dentro de unos años lo harán mejor, suponemos. Mm. Ahora mismo estoy yo aquí haciéndote esta entrevista. ¿En el futuro podría hacértelo un robot, esta entrevista? Pues mira, podría hacer entrevistas, sí, de hecho creo que las van a hacer, pero no esta entrevista. Tú en tus preguntas me has expresado un miedo humano, ¿verdad? Al perder, oye, pues esto cómo me va a afectar a mí como humano. Una máquina no tendría ese miedo, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que las máquinas van a hacer cosas de máquinas, los humanos cosas de humanos, ¿no? Nunca van a ser personales, entonces, ¿no? Sí, pueden serlo, pero no van a conectar conmigo o con vuestra audiencia como lo hace un humano, ¿no? Además, Gabriel puede saber incluso más idiomas que nosotros, ¿no? ¿En cuántos idiomas se maneja? Ahora mismo hacemos para varios clientes español, inglés y árabe, y estamos empezando a explorar otros idiomas. Bueno, alemán lo hicimos en el pasado, pero como os comenté no había mucha apertura de mentes, ¿no?, para ese mercado, y estamos explorando chino y japonés. Bueno, muy bien. Muchas gracias, David. Venga. No ha ido tan mal, ¿no?, como esperaba. No, te has portado bien.